la mesa redonda, pero yo antes quiero pues dar las gracias muy especialmente al Museo del Prado porque nos ha acogido. No se oye. Es la suerte que no se oiga. Bien, pues yo decía que quiero dar las gracias muy especialmente al Museo del Prado que nos ha acogido en este simposio que para nosotros realmente, al decir nosotros me refiero al grupo de amigos que seguimos a Gaia desde hace mucho tiempo, desde que lo conocimos. Nos llena de emoción y hasta es difícil ir aquí a hablar porque hay que contener la emoción. En fin, pero vamos a intentarlo. También quiero dar las gracias muy especialmente a Alicia Gaya, a la única hija de Ramón Gaya, que ha venido de Portugal para estar con nosotros, y a su hijo Duarte, que ha venido acompañando a su madre. Así es que les agradezco muy especialmente que estén aquí con nosotros. Y a mi amiga Elena Cenalmor de la Escuela del Prado, que me ha sufrido con paciencia y que gracias a ella pues se ha hecho todo lo necesario y toda la infraestructura para que estas jornadas puedan desarrollarse tan bien como se están desarrollando. Bien, y pasamos a lo nuestro de hoy, que es esta mesa redonda con estos 4 jóvenes que tengo a mi alrededor y que a mí me hace especialmente ilusión este acto, porque ellos 4 son muestras del poder de germinar que tiene la obra de Ramón Gaya por sí misma. Es decir, nadie en nuestro círculo de amigos ha hecho nada, es decir, no los conocíamos. Estos chicos han llegado cada uno por su camino a la obra de Ramón Gaya y resulta que cuando los hemos conocido, o hemos conocido sus obras, como sus libros que han publicado, sus conferencias, o hemos hablado con ellos, pues resulta que son auténticos enamorados de la obra de Ramón Gaya. Es decir, son unas personas de un talento especial, singular. Cada uno de ellos podría haber tenido una ponencia en este congreso y no habrían desentonado en absoluto, porque son realmente valiosos los 4. Y a mí me llena de emoción. A veces pues, hablamos los amigos y sentimos, en fin, no una queja, porque no nos quejamos, pero decimos, qué poco reconocimiento tiene la obra de Ramón. Qué pena. Una pena que se nos pase enseguida, porque para que se pase esa pena basta leer una página de Ramón y se acabó la historia. Pero ellos son muestras de que no hay que tener ninguna pena, de que la obra de Ramón sobrevive por sí misma. Es decir, no podemos hacer mucho esfuerzo y los haremos. En realidad nuestro esfuerzo no es más para despertar una simpatía por esa obra, porque creemos que merece la pena. Para nosotros mereció mucho la pena y creemos que merece la pena para los demás. Por eso nos atrevimos a pedir al Prado que nos dejara este sitio inmejorable para hablar de Ramón Gaya. Bien, yo no quiero seguir diciendo más porque el problema que yo tengo es que soy moderador y me debo moderar yo mismo. Soy aquí el más peligroso. Es decir, a mí si me dejan yo me cargo el simposio yo solo. En fin, entonces ahora quiero que hablen ellos, que es lo que me interesa que ustedes conozcan. Y quiero, antes de meternos con la harina de nuestro tema, que procuremos que sea breve y ya estamos al final del simposio, que hablen primero un poco de su experiencia, de cómo llegaron a Ramón. ¿Por qué camino llegaron y qué supuso Ramón en sus vidas? Nosotros sabemos qué supuso en las nuestras y quizá hablemos también un poco de ello. Pero a mí me interesa saber cómo llegaron ellos, cómo germinó en ellos esa semilla que va por el aire, que es la obra de Ramón Gaya. Y ya le doy la palabra a Inmaculada Murcia.
Bueno, pues sí, muchas gracias. Antes de nada quería agradecer al Museo del Prado y al Museo Ramón Gaya que me hayan invitado a estar aquí. Para mí también es muy especial, muy especial por lo que voy a contar, contestando a la pregunta de José. Bueno, ¿cómo llegué yo a Ramón Gaya? Pues por María Zambrano. Yo trabajé en una tesis doctoral sobre el arte en María Zambrano y muy en particular sobre el papel que tenía la pintura en su reflexión. Y claro, inevitablemente pues a raíz de ese estudio conocí a muchos pintores, no solo los clásicos, ella citaba mucho a Zurbarán, Velázquez, sino a los contemporáneos, entre ellos Luis Fernández, por ejemplo, Gregorio Prieto, Ángel Alonso y naturalmente Ramón Gaya. Hay algunos escritos de María Zambrano que me remitieron en concreto al sentimiento de la pintura, que es un ensayo que leí con la boca abierta, que sigo leyéndolo con la boca abierta, entusiasmada, y de ahí pues salté a los diarios y por supuesto que es Pájaro Solitario. No sabía muy bien por qué estaba saltando de uno a otro hasta que ya me di cuenta de cuál era la razón y por qué podríamos decir que sigue volando, como has dicho, la semilla. La semilla la vi muy clara después de leer Velázquez Pájaro Solitario. A mí Ramón Gaya me está enseñando a mirar la pintura. Esa es la clave. Sobre todo yo me centré en los ensayos, luego ya conocí también su obra pictórica, pero era como si estuviese materializándose eso que yo luego he explicado muchísimas veces en clase, porque yo soy profesora de estética en la Facultad de Filosofía, lo que llamamos juicios de gusto, de los cuales sabemos mucho en filosofía de manera muy abstracta, sabemos que son juicios sintéticos y a priori, estas cosas que dice Kant, pero siempre cuando uno explica eso llega algún alumno y dice, ¿me puede poner algún ejemplo? Pues sí, yo lo tengo en clase preparado, lo tengo porque es Ramón Gaya, es el mirar activo, esa capacidad que tiene de ir señalándonos determinados aspectos de un cuadro que sin su ayuda a lo mejor no lo veríamos. Yo he recomendado muchísimas veces a mis alumnos que vean los cuadros de Vermeer leyendo lo que escribe Ramón Gaya sobre Vermeer. A mí desde luego me enseñó a otro Vermeer que yo no había visto nunca. Bueno, por ahí llegué, cuando terminé la tesis publiqué un libro extraído de la tesis y desde luego ya tenía claro a qué iba a dedicar mi siguiente libro. Y de ahí sale pues Agua y Destino, Introducción a la Estética de Ramón Gaya, que lo escribí, como les estoy contando, después de haber pasado muchos años trabajando en una investigación académica, en una tesis doctoral, sobre una autora que en aquellos momentos ya estaba muy trabajada, se habían publicado muchos libros, eso fue en el año 2009, pero pasaba a un autor del que, por el contrario, apenas existía bibliografía. Me sentí un poco a la intemperie, estaban las cosas del Trapiello, muchas cosas sobre su pintura, pero de los ensayos de Ramón Gaya apenas existía trabajo académico ni artículos, había pocos muy buenos, pero pocos. Entonces trabajé un poco a la intemperie y en soledad. Luego me costó mucho trabajo publicarlo porque Ramón Gaya no lo conocía a nadie. Por eso digo que para mí también es muy especial estar hoy aquí, porque estamos en Las Rocas y está lleno de gente y se está celebrando un simposio dedicado a Ramón Gaya. Si en algo he podido contribuir a aquel librito mío al que le tengo tanto cariño, pues ya yo con eso me estoy más que satisfecha. No, es espléndido. Yes. Se llama Agua y Destino, solo con el título, pero es que además está escrito y es espléndido. Bien, y bueno, María Zambrano y Ramón Gaya tienen dos vidas muy en paralelo, no solo por la trayectoria existencial, por el tema del exilio, sino que además son dos autores muy en sintonía también de ideas. Antes se ha recordado el tiempo que pasó Ramón Gaya en México, donde no encajaba muy bien con el tema, no entendía el muralismo, ¿no? María Zambrano tuvo una experiencia parecida en México, el poco tiempo que estuvo allí, tampoco se sintió profesionalmente acogida, y ella también buscó una especie de cuarto. Juan Manuel estaba hablando antes de ese cuarto de refugio, ¿no? Donde Ramón Gaya pintaba los homenajes, muchos de sus homenajes que son muy nostálgicos.
Y María Zambrano también tuvo un cuarto así, parecido, que es una isla, la isla de Cuba, donde sí que despuntó también su voz más personal y donde se encontró con el grupo Orígenes, con Lezama Lima, que le permitieron desarrollar un pensamiento en un lugar donde sí que encajaba. Y luego también para los dos fue muy determinante la vuelta a Europa. Y mantuvieron el contacto en Italia, en Roma, y en fin, eran dos vidas muy paralelas, lo cual me facilitaba mucho el trabajo en muchos aspectos, aunque en otros, como decía, con la sensación de haber estado escribiendo el libro a la intemperie completamente. Pero aún así, pues creo que mereció la pena y es un libro al que le tengo mucho cariño. Bueno, no quiero tampoco yo. Muchas gracias, Inmaculada. Pues, Jonás, gústate. Pues nada, solo decir, bueno, antes de todo, que es un lujo estar aquí para mí, un honor y me da mucha vergüenza en realidad. Me considero un invitado extraño, ¿no? Porque, bueno, no sé, con todas estas ponencias, ¿no?, de ayer y de hoy tan maravillosas y tan iluminadoras, pues bueno, siento como, no sé muy bien qué puedo aquí aportaros, pero bueno, como decía Pepe, ¿no? Bueno, que es un lujo, también lo dijo ayer Gonzalo Ballester, ¿no?, que es muy bonito esa idea de que muchos de los que estamos aquí pues nos hemos conocido por Ramón, ¿no? Yo desde luego prácticamente a todos los que estáis en esta sala, Inmaculada la he conocido ahora, y a Ángel ayer, y a Rafael hace ya un poco de tiempo, y a ti José, y a Gonzalo hace un tiempo, y siempre ha sido a través de Ramón, ¿no? Bueno, luego en concreto en mi caso particular, pues creo que es fundamental pues la lectura de los diarios de Andrés Trapiello, ¿no?, que empecé a leer así hace muchos años, cuando era joven, y sí, porque ya empiezo a no serlo, parezco más joven de lo que soy. Y bueno, para mí esa lectura de esos diarios tuvo muchas revelaciones, ¿no? De una manera también de acercarme a la cultura española, ¿no? Sobre todo que quizás en mi casa familiar y tal, más bien, digamos que la cultura española no estaba tan presente, ¿no? Estaba más presente a lo mejor pues, la cultura francesa y todo eso, y para mí los diarios de Andrés fueron como una puerta, ¿no?, a muchas cosas, ¿no? De empezar a saber apreciar de otra manera pues muchos escritores españoles, y de repente aparecía por ahí también esta figura de este pintor que escribía, que era Ramón Gaya, porque me empecé a interesar, y entonces tuve la suerte, ya estaba publicando pretextos los tomos separados, ¿no?, de sus obras, y yo creo que a muchos nos ha pasado esto, ¿no?, de haber llegado a Ramón a través primero de los escritos y luego ir descubriendo y comprendiendo y sintiendo su pintura poco a poco, ¿no? Bueno, no, quería decir eso, que en realidad, claro, para mí claro, yo soy cineasta, no me considero más una persona que tenga un conocimiento de la pintura especialmente, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que es la poética, la metafísica de Ramón, su manera de estar en el mundo, de ser, de pintar, de escribir, creo poder decir con total sinceridad que ha sido quizás, si no, una de las revelaciones, si no la revelación más importante, o que creo que más me ha acompañado en mis años, ya desde antes de hacer mi primera película, ¿no? O sea, y que siempre ha estado ahí como una presencia, como alguien que me ha ayudado, ¿no? Creo que una vez, Andrés, me comentaste, ¿no?, que a ti también particularmente había sido como una especie de atajo, ¿no?, que sentías que Ramón te había de alguna manera ahorrado tiempo, ¿no?, o no perder tanto tiempo, ¿no?, como a veces perdemos en según qué cosas, ¿no?, que de alguna manera Ramón te había conducido, ¿no? Pues yo creo que a mí también de alguna manera me ha ido como esclareciendo mucho, ¿no? Había tomado unas notas esta mañana antes de venir, porque justo leía de lo que os quería un poco contar, ¿no? Bueno, no sé, también por supuesto decir conocer a Cuca, ¿no?, que toda su generosidad, ¿no?, desde el primer momento que me acerqué a ella siempre ha sido como muy especial y muy también sorprendente, ¿no?, para mí la generosidad que despliega siempre, y quería decirlo. Para mí además también asocio mucho la figura de Ramón a esa idea de la generosidad, a la idea de la admiración, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas que nos enseña Ramón es precisamente admirar, ¿no?, y admirar bien, ¿no?, y cómo él ha sabido admirar como constantemente de una forma tan intensa a tantos otros artistas, ¿no?, a
creadores, ¿no? A pintores, a escritores, a actrices, ¿no? A muchas personas, ¿no? Es una de las cosas que para mí también es como muy, muy revelador, ¿no? Está en sus textos y está, por supuesto, en toda su pintura, ¿no? De alguna manera es un gran homenaje a la pintura, ¿no? A la vida. Y no sé, bueno, ayer eso, pues también eso, escuchando a Miriam, ¿no? La ponencia ayer de Miriam, ¿no? Luego se lo comentaba, ¿no? Que fue muy, muy bonito, ¿no? Bueno, en realidad todos los cuadros, ¿no? que habéis ido como proyectando, ¿no? Que muchos los conocíamos, pero de repente había algunos que no. Y lo comentábamos, ¿no? Esa sensación de que es una pintura que yo le decía que a mí se me hace la boca agua, ¿no? O sea, que muchas veces viendo esos cuadros hay algo ahí que, ¿no? Como que decíamos que nos apetecía casi como poder tocarlos, ¿no? Que tienen esa cosa como tangible, ¿no? Corpórea. Bueno, todo eso que habéis dicho mucho mejor con palabras los expertos, ¿no? También son los teatrillos o los... pero hay algo, ¿no? Como una sensación matérica, ¿no? En esos cuadros, siendo al mismo tiempo cuadros tan finos, ¿no? Y tan casi espirituales, ¿no? Y sin embargo qué terrenales que son, ¿no? Y esa idea de, bueno, no sé precisamente qué es la expresión de que se me hacía la boca agua, ¿no? Me gustaba, ¿no? Como colocar ahí la palabra, ¿no? El agua, ¿no? Y bueno, decir eso para un poco enrollarme mucho, eso que apuntaba eso, ¿no? Esta mañana, ¿no? Que para mí mi manera, por ejemplo, de pensar también, ¿no? Y de comprender el cine tiene que ver con esa sensación de estar, ¿no? De sentirse estar, ¿no? Que es algo que yo creo que transmite mucho la pintura de Ramón, ¿no? De estar como en un espacio, de estar como en una casa, ¿no? Para mí hacer cine tiene que ver con eso, ¿no? También con ir intuyendo, con ir adivinando, ¿no? Como es una manera de ir haciendo cine, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con cosas que Ramón expresa, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? Y hay una cosa también que creo que él, bueno, ha dicho de muchas maneras, está muy bien recogido por Rafael en su libro de los aforismos, ¿no? Que es esta idea de la creación, ¿no? De diferenciar entre arte y creación, o entre artistas y creadores, ¿no? Es algo que me gusta mucho, ¿no? Toda esa visión de Ramón de lo que es el gesto creador, ¿no? O sea, de cómo es entender esa idea de bueno, no sé, de algo como que tiene más que ver con la humildad, con una cierta actitud, ¿no? Es algo que yo he pensado mucho en eso, ¿no? Cada vez en estos años que vengo haciendo películas, siempre pienso en Ramón cuando pienso que al final todo es una cuestión de actitud, ¿no? De cómo te posicionas con respecto a las cosas, con respecto a la realidad. Sí que es eso, ¿no? O sea, que al final crear es más bien esa idea, él lo dice de muchas maneras muy bonitas que yo no sé citar de memoria, ¿no? Pero por ejemplo el cine, ¿no? Que es, lo que yo hago es algo que está muy relacionado necesariamente, inevitablemente con la realidad, ¿no? Y también como Ramón habla de la realidad, ¿no? O sea, tiene una frase muy buena que no consigo encontrar esta mañana, pero algo así como que dice, ¿no? Que la realidad no es algo que haya que manosear, manipular o aprovecharse de ella, ¿no? Sino que hay como que ceder ante ella o algo así. Lo dice de muchas maneras, usa verbos muy, muy bonitos, ¿no? Obedecerla, ¿no? También dice, ¿no? Pues para mí tiene mucho que ver eso, ¿no? Cuando hacemos una película, esa idea de cuando haces cine, para mí es eso, ¿no? Es algo que está en Ramón, ¿no? Esa idea de obedecer a la realidad, de ceder, de estar ahí, de dejarse estar, ¿no? De dejarse llevar, ¿no? Creo que eso es como muy, muy importante, es una de las no sé, grandes consejos, lecciones de Ramón, sin duda, ¿no? Para mí. Esa idea de... También yo, por ejemplo, siempre he trabajado, hago películas muy pequeñas, ¿no? Renunciando a muchas cosas, ¿no? Casi siempre, para poder conquistar una especie de libertad que es la que yo considero que necesito, que es la mía, ¿no? Y también creo que eso está en Ramón, está en eso que decíais ayer, creo que lo decía Andrés, ¿no? De eso que le evoca muchas veces de la pobreza, pero qué lujo, ¿no? O sea, esa idea de el lujo desde la austeridad, ¿no? Es un concepto también que a mí me ha servido mucho, ¿no? Cuando he hecho cine, esa idea de trabajar lujosamente, precisamente porque no tenemos casi nada, ¿no? Porque tenemos muy pocas cosas, ¿no? Pues creo que eso es algo que está en Ramón, ¿no? Y para terminar, ¿no? Porque también me he acordado justo con esta idea del título, ¿no? No tengo aquí, no sé, he apuntado cosas esta mañana, pero no sé. Quería decir dos cosas que me parecían bonitas poder decir aquí hoy, ¿no? Bueno, yo tengo una sensación también, eso, el otro día leyendo un libro de poesía de un amigo, Mariano Peiruca, que ha sido publicado en Pretextos hace nada, que no diría yo que es Mariano un escritor como que pudiera ser a lo mejor afín a Ramón, pero curiosamente me encontré estos versos que me parecen muy bonitos,
que habla del destino, ¿no? Dice, tal vez yo nunca tenga un destino, sino una deriva. Tal vez mi destino sea lo difuso, ¿no? El destino no es un lugar donde todo está escrito, sino donde se puede empezar a escribir con libertad, a hablar con los dolores antiguos, a reconocer la herida, a entrar en lo real, ¿no? Y al leer esos versos tan bonitos también me pareció, no sé, el destino, ¿no?, de Ramón. De repente me pasa mucho esto, con casi todo lo que, muchas cosas que leo, que veo, películas, veo a Ramón por todas partes, o sea, veo a Ramón o asocio cosas a Ramón y tal. Porque está, exactamente. Y nada, y solo terminar con una anécdota, que es que este ya es mi segundo año que estoy trabajando aquí en el Museo del Prado con un proyecto de educación y cine, un proyecto pedagógico que se llama Cine en Curso, y por casualidades de la vida, de nuevo lo hilo con Ramón, porque es la oportunidad que he tenido de tener un acercamiento a este museo como muy distinto por dentro, ¿no? Con chavales adolescentes que vienen aquí durante todo el año a pensar el museo, a descubrirlo, y luego finalmente hacemos una película, estamos trabajando cinematográficamente el retrato del museo, ¿no? Y dio la casualidad que el año pasado pues pudimos subir a los talleres de restauración y estaban terminando de restaurar la Anunciación de Frangélico, ¿no? Y claro, de repente lees el texto, ¿no?, que también lo evocó ayer alguien, no me acuerdo, el texto de Ramón sobre la Anunciación de Frangélico, ¿no?, que dice que en un primer momento no lo comprendía, ¿no?, ese cuadro, ¿no?, que le parecía un cuadro muy difícil, hasta que de repente se dio cuenta que era como un arco iris, ¿no?, y que el arco iris no se puede entender, y que es como la vida, ¿no?, que es como hay algo que se escapa. Esa cosa de Ramón, de no ser nada académico, de ser totalmente intuitivo, de ser, no sé, que hace que para alguien como yo, ¿no?, que soy también cero académico, más bien intuitivo, pues no sé si es decirlo así, ¿no?, pero creo que es muy importante esa cosa de Ramón, ¿no?, como cómo hablaba la gente, ¿no? Toda esa cosa que también nos ha descubierto él de esa época de misiones pedagógicas del Museo del Pueblo, que habéis evocado tanto, ¿no?, y que me emociona tanto especialmente, ¿no?, que es algo que se conoce poco. Y esa idea de, bueno, pues que estos chicos, por ejemplo, este año, ¿no?, he vuelto con otro grupo aquí al Prado, y lo primero que hice este año me propuse es, antes de venir al Prado, vinimos la semana pasada por primera vez con el museo cerrado, y antes de venir decidí, justo Rafael me había compartido como la selección de textos de Ramón del Prado, y decidí leerles en clase un texto de Ramón a estos chicos de primero de bachillerato, que era precisamente la entrada de un pintor a Madrid, también habéis evocado estos días, ¿no?, cuando habla de su descubrimiento a los 17 años del museo y la sensación esa casi del aire madrileño, ¿no?, como tocándole las mejillas, y cómo hablaba de la humildad con la que posicionarse ante un cuadro, ¿no? Era una cosa que de repente he leído, y me parece muy bonito contar esto, ¿no?, como leer eso a chavales de 17 años, y el silencio que hubo en el aula, y la emoción que tuvieron, que la sentí, ¿no?, esto que sientes que era verdadera, ¿no?, porque precisamente les hablaba a ellos, ¿no?, porque sabe hablar de una manera, sabe hablar a los jóvenes y sabe hablar a los que no sabemos tanto, porque habla de una manera muy pura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que él seguramente hacía cuando era muy joven, iba a las misiones pedagógicas por los pueblos, pues les hablaría así, probablemente eso es lo que pasaba, ¿no? Y pude hacer esto de hablarles con sus palabras a los jóvenes de hoy, y se quedaron anodados, y fue muy emocionante. O sea que bueno, está ahí en todo. Muy bonito eso que has contado. Nada, eso. Rafa. Pues nada, muchas gracias, y la verdad es que es un placer estar en el museo de más sustancia pictórica que existe, como decía el propio Ramón Gaya, en esta patria que es la pintura, la única posible en la que habitar. Yo creo que también era un pensamiento de Ramón Gaya. Y yo conozco a Ramón Gaya de siempre, porque soy murciano, porque desde pequeño estaba habituado a ver sus exposiciones, que ya empezaban a hacerse en Murcia. Un poco más tarde se inauguró el museo, y ya admiraba su pintura, pero lo cierto es que yo podría decir que tengo un encuentro definitivo con Ramón Gaya muchos años después, y era 1999. Justo en ese año se celebraba el 4º centenario del nacimiento de Velázquez, y entre las muchísimas cosas que se hicieron, una de ellas era una revista dominical donde alguien, muy pequeñito, señalaba a Ramón Gaya como uno de los pocos que supo leer con su pintura y con sus escritos al genial pintor sevillano. Así que de esa admiración inicial que yo tenía hacia Ramón Gaya surge una curiosidad tremenda por conocer a Ramón Gaya que escribe. Así que podría decir que Velázquez me lleva a Ramón Gaya, de pintor a pintor. Y lo que hago es leer esos textos, como creo que hemos hecho un poco todos, completamente hechizados, que nos marca un antes y un después, y desde entonces para mí se convierte en consuelo y en compañía, un compañero de vida,
un modelo. Creo que Andrés dices que lo que hay que saber en esta vida es elegir los modelos. Pues es un modelo que creo que a todos nos acompaña hoy bastante. Yo por aquel entonces estaba estudiando Bellas Artes. Claro, era muy fuerte encontrar estos textos nada dogmáticos. Y sobre todo era un pintor que escribe, pero yo entendí que era un pintor que escribe para pintores, o por lo menos desde la voz de la pintura, afinada, en igual sintonía, en igual modulación que la pintura. La pintura no se dice, nos dice José Gutiérrez Solán, y yo entendí que de decirse esta era la única manera posible de hacerlo. Así que el pensamiento de Ramón Gaya, como creo que hemos visto todos, se presentaba como algo nuevo, no solo nos daba obras escogidas, no solo nos daba una manera diferente de ver el Louvre o de ver el Prado, de ver Venecia, de ver ciudades, sino que nos daba una idea que es que las leyes las da la realidad. Toda su obra está hecha desde el sentimiento, que como sabemos es lo que aglutina, y no desde el conocimiento, o solo del conocimiento. Decía Juan Ramón Jiménez que crítica, cultura y conocimiento separa a los hombres en contraposición del bien, la belleza y la bondad. Pues de estas tres últimas brotan por igual páginas y pinturas en Ramón Gaya. Es cierto que ayer Miguel lo dejó muy claro, el pintor que escribe, yo no hago distinción, ni muchísimo menos, ayer se vio clarísimo el todo, que significa que es Ramón Gaya, aunque yo creo que jamás hubiera escrito una sola línea en su vida si no fueras por esa primera energía, que es la pintura. Lo cierto es que para alguien que está estudiando Bellas Artes, encontrar a alguien nada dogmático, que ha hecho una obra en la que te trae el arte del presente, te libera el hechizo del arte del pasado, te lo trae y lo funde en el presente, era un auténtico milagro. Porque además también lo que hace Ramón Gaya es, como decía, si hablas del sentimiento, elimina todo conflicto en arte. Y si no hay conflicto, no hay castillos en el aire que construir. Era un ejemplo también que estaba vivo, que por aquel entonces recibiría en la sala principal de este museo, recibiría el Premio Velázquez, poco tiempo después organizaría la exposición en la Reina Sofía, y lo cierto es que lo que podría decir de la enseñanza de Ramón Gaya es que él señala dos caminos. No lo señala él porque evidentemente no es dogmático, no te obliga a posicionarte como quizá te obligan las vanguardias a elegir. Y los dos caminos son, uno sería el camino de la sociedad cultural, donde uno puede confundir el mundo con la vida y está lleno de distracciones, y luego está el otro camino que se presenta como algo más intocable, por lo menos, que es el camino de la vida, el camino de la realidad. Del primer camino salen artefactos, productos prefabricados, y del segundo camino salen seres vivos, carne viva, como él decía. Cuando yo digo que Ramón Gaya te lleva de la mano a la realidad, no es solo metafórico. Nosotros nos encerramos en Bellas Artes una vez que habíamos pasado la pintura del modelo para confeccionar y para pintar utilizando herramientas que no son nada desdeñables, es cierto, como la fotografía, el proyector, cualquier otro tipo de disciplina, pero siempre de espaldas a la realidad. Aquí está con nosotros Pedro Serna, es un pintor que fue mucho con Ramón Gaya a pintar a la calle, a pintar a Aix-en-Provence, a Nápoles, a Venecia, al Valle de Ricote, como decía Juan Manuel, y lo que hicieron es algo que es milagroso, y es convertir el mundo en su estudio. Y es un poco la enseñanza que yo tengo, hacerlo transitable, algo vivo, quitarle peso. En realidad lo que buscamos es ejemplos de vida que nos aligeren la carga. Y ese es mi encuentro. Gracias, Rafa, gracias. Pues les dejo con el maestro, Ángel Pardo. El maestro. Buenas tardes. Vamos a ver, gracias por contar conmigo aquí, para estar aquí, entre amigos. Estoy bastante cómodo porque hacemos algo que hacemos cotidianamente, ¿no? que es hablar de Ramón Gaya, está presente, y bueno, cuando no lo sacan de sus casillas, pues está bien, está cómodo. Básicamente el encuentro con la obra de Ramón se produce gracias a Rafa, somos amigos hace muchos años, y bueno, era en los primeros años así de la formación, esa formación que no se acaba jamás, claro, la formación no se acaba nunca, pero en los primeros años así más evidentes de la formación,
pues él me debió quizá ver un poco falto de formación, ¿no? y me dejó esos libros, compartíamos eso, los libros, las pinturas, y me dejó la obra de Ramón y bueno, y encuentras, lees tantas cosas, ¿no? y de repente ahí pues encuentras algo que lo decía en algún sitio, ¿no? Que te corta, ¿no? Radicalmente el paso, ¿no? Que te tienes que quedar, que eso no es una cosa más, no es esas cosas que salen en los periódicos todos los días y tal, que hace tanto ruido y que luego no es casi nada, pues esto era otra historia. Entonces te quedas ahí y lo que encuentras es un maestro, ¿no? Un maestro, bueno, lo que decía Trapillo, lo ha dicho Rafa, es una frase que hemos repetido muchas veces, la entresacamos por ahí de los escritos de Andrés Trapillo y se nos ha quedado siempre, que claro, que es natural, ¿no? Si estamos permanentemente imitando desde que nacemos, pues es natural que cuando uno ya se va a conducir un poco solo, pues elegir bien a los maestros, ya nos han venido dados los padres y el entorno, pero luego ya empezamos a elegir un poco los maestros. Y si los eliges bien, pues no es que vayas a hacer nada del otro mundo, ¿no? Pero ya, por lo menos, no te vas a descarriar, ¿no? Vas a tener un cierto centro, ¿no? Y claro, es una suerte enorme, una gracia de la vida que te aparezcan maestros de verdad, ¿no? De verdad, con entidad, con consistencia y esos que decía también en algún sitio rápido, recuerdo de llegada, ¿no? No de partida, sino de llegar, ¿no? Donde te puedas quedar y donde puedas descansar el resto de tu vida. El maestro, ¿qué significa, no? ¿Qué significa un maestro? Claro, dices un maestro y bueno, puede ser una palabra así un poco que puede ser mucho y puede también quedarse un poco vacía si no se explica. La trascendencia es que te enseñan a vivir, ¿no? Un maestro te enseña a vivir, más que escribir y todo esto, que es un poco secundario, ¿no? En relación al vivir, ¿no? O también o más bien que es que todo nace del propio vivir, ¿no? Todo nace de lo que seamos, ¿no? Si no te haces tú como hombre, si no te haces algo, pues es imposible que escribas algo, claro, es un poco, muchas veces se piensa que todo esto nace un poco como que uno está elegido y tal. Ahora cuando hablo de los artistas adolescentes, pues pasa un poco así, ¿no? Que son como gente así como elegida, de repente, así como tocados por una mano, pues no es así, ¿no? Es aprender a vivir muy lentamente, no de una forma lineal y ascendente, ni tampoco todo avance, sino con avances y retrocesos, como nos pasa a todos, y con una línea muy oscilante, ¿no? Con mucha subida y bajada, que es como se aprende a vivir, con mucho error también. Entonces, el aprender a vivir, ahí es donde está Gaia, donde es decisivo Gaia, claro, esto pues a nivel personal son palabras mayores, claro. Esto se concreta en lo que el aprender a vivir también tiene un significado, ¿no? También podemos darle un significado que nos lo da también Gaia, que es eso del vivir, ¿no? Es un poco exagerado, ¿no? Pero lo va a responder Gaia, no yo. Decía que la vida no está en los seres, os acordaréis de esa frase suya, ¿no? tan bellísima, ¿no? Que no está en los seres, ni en las cosas, ni en los paisajes, sino que está en la relación que establecemos con los seres, con los paisajes, en la muy estrecha unión, quiero decir, que establecemos con los seres, con los paisajes y con las cosas. Pues eso es el vivir, ¿no? Ese sería el vivir, ¿no? ¿Qué relación establecemos? El ejemplo suyo, su condición de maestro, más allá de todo lo que tiene que ver, que no es que esté aparte, sino que está totalmente determinado por esa estrecha relación, digamos, cuando hablamos de su obra, cuando hablamos de sus escritos, toda esa plasmación, todo ese testimonio de esa relación con los seres, con los paisajes y con las cosas, de esa forma del vivir en unión con todo lo otro, con toda esa realidad, con la unión con la vida, digamos que ahí es donde se convierte en ejemplar, en esa forma especial y distinta de intimidad que tiene con la realidad, con la vida, con los seres que le rodearon, con los paisajes y con las cosas. Bueno, y ahí
hay muchos rasgos que concretan esto, ¿no? Su forma de tratar la amistad, ¿no? Rasgos que son y comportamientos y acciones cotidianas que son las que nosotros, que no lo conocimos, ¿no? Pero que ha llegado hasta nosotros, además ha llegado hasta nosotros a través de toda su obra y también a través de los propios gestos vivos de gente como Pepe, como Andrés, como Eloy, como Pedro García Montalvo, como Juan Manuel Bonet, como la gente como Cuca, como Miriam, la gente que le ha rodeado, que le da continuidad a todo eso, a todos estos rasgos, que ahora voy a hacer mención breve, que sería eso, pues la amistad, la forma de cultivar la amistad, la forma de la generosidad. Contaban que era un hombre que hacía regalos de repente, que contaba Andrés también, que de repente te compraba una camisa, o de repente un detalle, o incluso pinturas, ¿no? Suyas, y esa generosidad. Yo que tengo mucho trato más que con otros, con Pepe tengo una gran amistad, una gracia de la vida que me ha caído también, y es un hombre que está siempre haciéndote, que siempre está haciendo regalos, ¿no? Siempre de repente te hace regalos, no se sabe por qué, pues ese gesto de generosidad. La capacidad de admiración que ha señalado Jonás, que me parece también extraordinaria, que es muy importante para alguien que está haciéndose, ¿no? Como estamos haciéndonos todos hasta el final, pero que en los años, como he dicho, de formación es muy importante admirar, ¿no? Porque si no, claro, todo lo demás es mucho ensimismamiento y tal. Y luego también tenía una naturalidad en el vivir, una naturalidad para relacionarte con el paisaje, ¿no? Hablando ya del paisaje, pues esa forma de manejarse, lo que ha dicho Rafa, de manejarse en la realidad como si todo fuera su casa, ¿no? Eso desde los años de la vida peregrina, ¿no? Que se quedaba ahí y parecía que estaba muy solo, terriblemente solo, y siempre sentías que era el hombre más acompañado del mundo, porque ¿qué le acompañaba? Pues eso que se vio ayer en la Serenísima, ¿no? Eso le acompañaba la realidad, claro, qué milagro, ¿no? Conseguir no estar nunca solo, porque la realidad, cada detalle de la realidad te embelesa, te consuela, te acompaña, te asombra, no sé, eso pues estaría bien, ¿no? Conseguir alguna cosa así, ¿no? Vivir así, conseguir esa naturalidad en el vivir. También el amor a la vida, claro, el amor a la vida, que es el centro de todo, ¿no? Por eso Nietzsche también, ¿no? El amor a la vida, por encima de todo, el amor a la vida, que es lo que le hace resistirlo todo, siempre, ¿no? Y dices, ese estoicismo, esa capacidad, esa aceptación al dolor, esa tragedia, ¿no? Terrible, esa vida, esos años de soledad en México. Pues claro, porque es que el amor a la vida es algo que te impide detenerte en el dolor. Te tiene tan atrapado, tan embelesado, tan requerido, tan implicado, que no puedes perder el tiempo en lamentaciones y en esto. No puedes quedarte en todo eso que en el fondo está muy bien, pero que puede acabar siendo estéril si uno no da el paso de volver otra vez al abrazo con las cosas. También está, claro, el silencio, ¿no? Porque hemos hablado tanto del silencio, se habla tanto del silencio estos días, claro. Había un libro muy bonito de Ignacio Prieto que está editado en Pretexto, que yo lo he hablado muchas veces con Rafa, que es un libro magnífico, que es de esas cosas que solo se le ocurre que cada pretexto, que se llama Ética del desorden, que está fenomenal, y que dice que la crisis de la pintura es la crisis del silencio. Claro, porque sin silencio no hay contemplación. Sin silencio es imposible recibir nada, es imposible ver nada. Eso decía Juan Ramón, con ruido no veo. Pues así. Sin silencio no puede haber contemplación. Y si no hay contemplación, si no hay encuentro con la realidad, no hay obra de creación, no puede haber obra de creación. Esa capacidad de contemplación es fundamental. La liberación del mundo para caer, también lo ha señalado Rafa, para caer en la vida, ¿no? Qué aburrido es el mundo, ¿verdad? Qué aburrida. El mundo entendido como sociedad, ¿verdad? Qué aburrido es, qué pesado es y qué lastimero y qué mendicantes nos volvemos cuando caemos en el mundo, ¿verdad? Porque al final estamos siempre pidiendo la atención del mundo. Qué rollo, qué rollazo. Y en cambio la vida, qué acogedora resulta. La vida resulta acogedora. La vida la tenemos aquí, en cada rincón, en cada gesto que hagamos, si nos cruzamos las manos, si nos tocamos, si nos miramos,
La vida está ocurriendo constantemente y fuera los niños que están aquí, nosotros que estamos aquí, la vida la encontramos continuamente y nos acoge continuamente. Y el mundo generalmente nos resulta bastante hostil porque no lo controlamos, porque es multiforme y es muy ruidoso. Y luego el tema, por ejemplo, de las cosas, la relación con las cosas. Yo recuerdo ahora que estamos tan distraídos, sin filtros, sin hacer ningún tipo de análisis, nos distraímos, nos dan aparatos y tal, y nos distraemos así locamente y perdemos tiempo miserablemente y tal. Y él decía, me acuerdo cuando una cosa que se me quedó en unas entrevistas de las lavadoras, que fíjate, las lavadoras no era lo que hay ahora, las lavadoras, que es una cosa útil. Y decía, bueno, sí, porque haya más lavadoras, pues mi vida no va a cambiar, ¿no? Yo, lavadoras y televisores, pero mi vida no va a cambiar por eso. Quiere decir, la vida va por un lado y el mundo y todo esto va por otro. Básicamente eso, la distinción fundamental, pero no me quiero extender, si habrá otra ocasión para intervenir, seguramente será oportuno desarrollarlo. La distinción que ha dicho Jonás, que para mí es en la que se concreta todo esto, estos serían rasgos, y lo que se concreta de una forma más, digamos, más honda, y que yo personalmente tengo muy presente, y creo que todos los que nos dedicamos a estos asuntos, nosotros que estamos por hacer, pero cualquiera que se dedique a estos asuntos o que quiera dedicar su vida a estos asuntos debe tener muy presente es la distinción entre el creador adulto y el artista adolescente. Cuando dice creador y artista, él hace esa distinción, igual que nos hace esta distinción valiosísima que la tenemos que tener presente siempre entre mundo y vida, entre trabajar con el horizonte de la vida o trabajar con el horizonte del mundo. También esta distinción entre el creador adulto y el artista adolescente, porque podemos elegir, en verdad la vida podemos elegir, podemos ser, no llegar a ser, pero sí intentar llegar a ser un creador adulto, terminar el último día intentando ser ese creador adulto. Si quitamos lo de creador sería el adulto, ¿no? Un adulto en el que está la segunda inocencia, digamos, no es un adulto muy maleado, muy malogrado, sino justo todo lo contrario, es un concepto que desarrolla la segunda inocencia. O ser un artista adolescente. Ahora en la sociedad hay mucho adolescente perpetuo, pues nosotros podemos ser también artistas adolescentes. Esa distinción, que quizá luego la podamos desarrollar, pues también es fundamental para mí. Bueno, eso es. Muchas gracias, Ángel. Yo les avisé que estos cuatro tienen talento. Ya lo están viendo. A ver, como yo les dije que soy un moderador inmoderado, pues solamente voy a permitirme, ellos han dicho que supuso Ramón Gaya para ellos, que ha supuesto, que coinciden plenamente. Pero me atrevo a decir que supuso para mí también Ramón Gaya. Porque no fue para mí solo, sino fue para muchos de mi generación que están aquí. Están Eloy, están las primas de Buca, está José Luis Cartín, está Andrés, está Juan Manuel, está Pascual, hay otros muchos de mi generación. Y nosotros lo conocimos cuando teníamos en torno a 20 y pocos años. Realmente aquello fue un deslumbramiento absoluto. Es decir, ayer me preguntaba él de Pitarero por la tarde, ¿cómo fue Ramón Gaya como amigo y tal? Bueno, fue la generosidad suprema, es decir, fue un diamante, como él era, como persona y como escritor y como pintor. Un diamante, pero no con esa frialdad del diamante, sino con una cosa que leí hace muy poco de Juan Ramón, en los aforismos. Dice Juan Ramón, un diamante con frescura de hierba. Parece una contradicción tremenda y no puede ser más hermoso. Ramón era un diamante con frescura de hierba. Bien, entonces, ahora voy a leer un texto que escribió Eloy Sánchez Rosillo, el gran poeta Eloy Sánchez Rosillo, íntimo amigo de Ramón, queridísimo por Ramón. Él también quiso muchísimo a Ramón, desde que se conocieron hasta la muerte de Ramón. Eloy escribió en el año 2006 un texto, un prólogo para el Velázquez Pájaro Solitario, con un subtítulo muy Eloy, muy fino, como él. Un prólogo que no quiere serlo para Velázquez Pájaro Solitario. Y dice Eloy, porque resume muy bien lo que fue Ramón para nosotros.
Es tanta y tan intensa la diafanidad de la obra de Gaia que resulta inútil o que ni siquiera parece posible añadir nada que en alguna medida no enturbie su claridad sin mácula. El agua, o el aire, o el cristal son como son, sin necesidad de que nadie le reste transparencia con ociosas explicaciones. Los escritos de Gaia, aunque han sido hechos con palabras, se asemejan en todo al cristal, al aire o al agua, y son, a mi entender, tan milagrosos como ellos. ¿Milagrosos?, se pregunta Eloy. Contesta, sí, eso he dicho, y ahí me mantengo, porque no cabe otro adjetivo para algo tan extraordinario. El don inestimable que como pintor, como escritor y como amigo supuso para mí Ramón Gaia es una de las cosas más hermosas que me han sucedido en la vida. De todos los creadores que yo haya conocido, Gaia es sin duda aquel al que más he admirado. No sé si logré aprender algo de él. Lo cierto es que, aunque nunca se propuso ser maestro de nadie, eran constantes las enseñanzas que se desprendían de la frecuentación de su obra y del trato con su persona. Lo conocí al final de mi juventud, en un momento en el que empezaba yo a entrever los lugares a los que soñaba con llegar. Él me mostró siempre con su ejemplo vivo los caminos más ciertos para no equivocar de todos los pasos. Esto que dice Eloy es lo que fue Ramón Gaia para nosotros, para los de mi generación. Bien. Pues ahora, yo creo que estamos rebasando todo lo rebasable y no sé si Elena nos va a echar o nos va a dejar 10 minutos más. Elena, ¿nos vas a dejar 10 minutos? Que Dios te lo pague. Muchas gracias. Yo había preparado unos textos, pero como estamos fuera ya de tiempo, pero fuera del tiempo donde hay que estar, no cabe otra solución. Solo voy a leer 2 fragmentos de cartas de María Zambrano a Ramón Gaia, un fragmento de una carta de María Zambrano a Ramón Gaia y la respuesta de Ramón. Y con esto, que es brevísimo, les vuelvo a hacer la palabra y que ellos rematen. Carta de María Zambrano a Ramón Gaia, escrita en La Habana el 13 de junio del 49. Están pensando los dos en volver a Europa en ese momento, Ramón Gaia y María Zambrano, y verán que este fragmento tan breve que les voy a leer, si lo aplicamos a nuestra situación real hoy, 17 de octubre del año 2019, y ponemos en vez del nombre de Ramón el nuestro ahí, nos sirve para ahora cuando salgamos de aquí del simposio. Nos sirve porque esta es una carta dirigida a la humanidad, aunque está escrita para su amigo Ramón Gaia. Dice María Zambrano: ¿y qué vas a hacer, Ramón? ¿Qué vas a hacer? Ya sé que tú no eres para precipitarte en la acción, como tampoco yo. Pero mira, tenemos nuestros dioses, y si sabemos hablarles y escucharles, las cosas se hacen ellas solas, y entonces las cumplimos casi sin responsabilidad y sin esfuerzo. Me refiero al esfuerzo de la voluntad. Éntrate donde están tus dioses y habla con ellos, que será hablar contigo. Y entonces verás muy claro lo que necesitas hacer o que se haga. Y después de un poco de padecer y aún de gritar, se acaba cumpliendo. Adiós, escríbeme, adiós, María. Y Ramón le contesta con 3 líneas. Leo un fragmento, la contestación es más larga, pero Ramón le contesta unos días después, desde México. No hace falta decir que la situación en la que vivían los dos era extrema, una situación de extrema pobreza, de extrema incertidumbre. Bien, y en ese momento Ramón le dice: querida María, cuánto te agradezco tu carta. Si no fuera por esos dioses interiores, ¿dónde estaríamos todos ya? En una sola cosa me siento cada vez más fuerte: mi pintura. Y cada vez me siento más comprometido. Es una alegría sentir que no somos libres. Sí, gracias a Dios no tenemos este Gaia puro, esto que viene, esa monstruosidad vacía que se llama libertad. Un abrazo de tu hermano Ramón. Bien.
esta carta tan sorprendente para nosotros ahora, es la que quiero que ellos comenten. Empezamos por Inmaculada. Bueno, yo podría tirarme 3 horas hablando de... Si podemos reventar. Pero no, voy a intentar contenerme. Pero voy a señalar lo que creo que es más importante ahí, que es una idea que María Zambrano la ha expuesto también muchas veces, que es la relación entre la libertad y la obediencia, o el destino y la libertad. Parecen paradójicos, en un sentido, en un uso coloquial común, podríamos entenderlos como una contraposición de términos, pero para ellos no lo es. Entonces, yo creo que esa es la clave de esas 2 cartas, la cuestión de que cuando se obedece, me voy a la Ramón Gaya, cuando se obedece a la ley con mayúscula de la creación, entonces se es libre en la creación. Y justamente se deja de ser libre cuando en vez de seguir a esos dioses o esa ley con mayúscula, seguimos a las leyes pequeñitas, que son las que en la historia de la estética y la historia del arte pues podemos entender como la mímesis, la búsqueda de la belleza porque sí, incluso que el arte tenga que ser abstracto, que el arte tenga que ser de los sueños. Todas esas son para Gaia leyes minúsculas que lo que hacen es empequeñecer el arte, y entonces cuando entramos en una esclavitud artística que conduce a lo que él llama muchas veces arte artístico, que por cierto es una expresión que coge de Ortega y Gasset. Cuando pasamos de esa ley y entramos en este segundo plano, que podemos entender casi que es como un plano místico o gnóstico, muy compartido también con María Zambrano en otros aspectos de su planteamiento más relacionados con la poesía, y que por cierto en los 2 casos tiene mucho que ver con la experiencia del exilio, que le hace entrar en una vivencia distinta a la realidad, por mucho que luego ellos hablen mucho de la realidad y de la vida, pero su experiencia de la vida está muy espiritualizada y muy desterrada por la experiencia del exilio. Eso es muy de Zambrano también. Bien, pues una vez que se trasciende ese plano, entonces la ley o la libertad es obediencia, y la ley, el vasallaje del arte, como también le llama Ramón Gaya, nos conduce al final al destino, que es el de la creación y el del agua, ¿no? en concreto. En Ramón Gaya. Entonces, compromiso, ley, obediencia, libertad son términos que yo creo que en Ramón Gaya significan más o menos lo mismo, y que hay que entenderlo desde esa otra dimensión elevada sobre, también hablabas un poco de eso cuando ponía vida y mundo, ¿no? Hay que entenderlo desde esa otra experiencia o intento de ir más allá de lo aparente, de lo superficial, para encontrar realmente la carne, el corazón de la vida, de la realidad, y ahí es donde podemos entender que se encuentra el compromiso del artista y la creación. Yo creo que eso explica también, en otro orden de cosas, voy terminando, que se queda muy mal, porque Ramón Gaya detestaba tanto lo que hoy entendemos como arte comprometido. Bueno, hay una polémica conocida con Josep Renau, ¿no?, sobre el cartelismo en la guerra, y su defensa del compromiso entendido como lo estoy intentando explicar aquí, como obediencia al destino creador de la pintura, y no como la instrumentalización del arte para fines que están más allá de lo artístico, como puedan ser ideológicos, políticos, etcétera, por mucho que eso no quite que él tuviese existencialmente y gráficamente un compromiso con los acontecimientos políticos, naturalmente. Pero es muy de esa generación, además, por todo el aprendizaje que habían tenido del purismo en poesía, del esteticismo en el sentido juan ramoniano, no el otro, no el esteticista formalista, el intentar preservar el arte de cualquier contaminación, valga la expresión, que pudiera desviar ese destino que es el que él estaba buscando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, hay que tener compromiso, libertad, obediencia desde un plano gnóstico, superior, distinto, para que se comprenda bien lo que quiere decir y por qué en ese plano dejan de ser una contradicción, libertad y obediencia. Muchas gracias, Inmaculada. Pues por seguir el orden que continúa Jonás. Bueno, pues que entiendo que me gustaba mucho, ¿no?, como esa carta, la mención que hace como a los dioses, ¿no?, como le dice, no sé, como consulta a tus dioses, ¿no?, o haz caso a tus dioses, ¿no?, que entiendo que también, claro, que son pues, los pintores que admira o la gente, ¿no?, en la que encuentra. O sea, esa relación creo que también es muy bonita, esa idea, ¿no?, digamos, de conversación
¿no? Como de diálogo, ¿no? Siempre con otros que han estado antes que tú, ¿no? En los que confías, que consideras te puedes incluso considerar su amigo, ¿no? Tus amigos, tus viejos amigos, ¿no? Yo creo que son Ramones. A mí me gustan siempre mucho ese tipo de creadores, ¿no? Que son capaces de tender hilos, puentes y diálogos con otros, ¿no? O sea, que son... y curiosamente en Ramón, ¿no? Supongo que en esa época, ¿no? Como tú dices, ¿no? Estaba tan privado de todo, ¿no? Allí en México y todo eso. Claro, pues es muy fuerte pensarlo, ¿no? Yo a veces lo asocio a Ramón a otro creador que para mí es clave, fundamental, que es un poeta, cineasta lituano, que es Jonas Mekas, que siendo alguien muy distinto, porque es como el ejemplo un poco el padre de la vanguardia del cine, ¿no? De la vanguardia y tal, o sea que es algo... Pero sin embargo, como que comparten esa idea del exilio y cómo son dos personas que lo han sufrido todo y que cuando llegan al exilio de repente encuentran, bueno, una manera de seguir creando, de refugiarse, ¿no? En el caso de Ramón con esas pinturas, esos homenajes, en el caso de Mekas era que se consigue comprar una cámara de 16 milímetros y empieza a filmar, y para mí eso es que es el mismo gesto de Ramón, empieza a filmar su cotidiano, las personas queridas, lo que tiene ahí a mano, ¿no? Y hace una reivindicación de eso, ¿no? De que te basta con lo que tengas ahí delante, esa cosa de salir al mundo, incluso el mundo que sea tu calle o tu ventana, tu casa, lo que sea, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que estos creadores, ¿no? Que lo han sufrido un poco todo, luego se concentran en no sé si la palabra es en la belleza, sí, o sea, como se concentran o sea, que no dan cuenta como de ese sufrimiento, ¿no? En su obra, no te están dando porrazos con lo mal que lo han pasado, sino todo lo contrario, ¿no? Hacen un gesto de concentración más bien en las cosas que merecen la pena, en las cosas que pueden tener, ¿no? A las que te puedes agarrar y en las que puedes hallar un consuelo y una felicidad y una alegría. Y bueno, a mí en general me gustan mucho esos creadores, ¿no? Pienso también en Truffaut, por ejemplo, que era otro cineasta de una infancia como muy jodida y luego hace un cine. Y luego, curiosamente, a todos ellos luego siempre les acaban acusando un poco, ¿no? Luego los demás, los críticos o otros en general, de ser, no sé, ¿no? Como buenos o académicos, o se genera esa confusión con ellos, ¿no? Curiosamente siempre, ¿no? Como precisamente porque no se concentran en la fealdad ni en lo malo, ¿no? Del mundo, sino en lo bueno, ¿no? Y eso al final lo pagan. Es curioso, ¿no? Pues Rafael. Bueno, yo para hablar sobre las cartas, me voy a servir de una anécdota que nosotros, creo que no lo hemos dicho, ninguno de nosotros hemos conocido en persona a Ramón Gaya, a excepción de Pepe. Sí tenemos la inmensa alegría de sabernos amigos de su círculo mágico, como lo llamaba ayer Manuel Ramírez en la carta de Borrás. Y precisamente Cuca ayer decía que eran cientos de veces y literal las que visitasteis este museo. Pues yo he querido traer una anécdota que creo que no está registrada ni recogida, pero que encarta con el asunto de las cartas y evidentemente con este lugar. En una visita del matrimonio, en compañía de un amigo, se pararon donde están los bocetos de Rubens y el amigo le preguntó a Ramón: ¿qué ves aquí? ¿Qué puedes decirme? Y Ramón le contestó: observa detenidamente, en silencio, y recibirás lo que te corresponda. La respuesta afilada en realidad viene a decirnos algo más profundo, y es que la naturaleza puede comunicar a la persona lo que esa persona merece. En el nivel en el que estamos es en el nivel que vemos. Y siguiendo esa premisa, si tal como somos así vemos, lo que sí se puede decir de Ramón Gaya es que supo ver con nitidez y con claridad su compromiso y su destino para con la pintura, es decir, que a él le correspondía mucho. Y en esas cartas lo que hay, hemos tenido que recortar porque había más, pero lo que hay es una aceptación de la vida tal y como venga, porque la vida solo es una y viene con alegría, con pena, con tristeza, y es irreemplazable e irrepetible y no hay otra posible. A sabiendas de eso, cuando se encuentra esa obediencia, para decirla, para expresarla y para encarnarla, para conseguir darle forma a ese sentimiento, lo que tiene que hacer el artista es estar en ese silencio absoluto, en esa armonía de la que antes hablaba Ángel, para conseguir que la pintura se dé en alguien como, en este caso, Ramón Gaya. Yo voy a acabar porque es verdad que no hay tiempo. Justo antes de entrar he querido intentar crear un poco de silencio, porque este sitio es verdad que
como digo, la pinacoteca por excelencia del mundo, es verdad que impone. Y paseando por las salas, la sala 61, donde está el desnudo de Rosales, en el que dice Ramón Gaya que queda interrumpida la pintura. Es el desnudo, como sabemos, en el que Rosales escribió detrás, pintado en una sola sesión, creo, y luego los críticos le dijeron que parecía que estaba hecho con brocha de afeitar. Pues yo creo que ese es el cuadro más gallesco que hay aquí. Hay una ley de la rima, es decir, parece que la pintura no se interrumpe ahí, que la pintura de tanto en tanto se quiere encarnar en alguien, y en este caso ha sido la de Ramón Gaya. Luego, si pueden, echen un vistazo y vean sobre todo la parte baja, porque da la sensación que podría haber sido pintada por esa mano también de Ramón Gaya. Hay una hermandad, algo muy vivo entre las dos. Y ya le dejo a Ángel. A ver, bueno, quería decir una cosa previa que me venía pensando todo este tiempo, durante estos 2 días, y que también tiene relación con lo del reconocimiento y eso. Al final, la obra de Ramón, nosotros podemos hablar todo lo que queramos, pero en verdad la obra de Ramón está perfectamente, exquisitamente editada, hasta el punto de, incluso lo último ya, que son estas cartas a María Zambrano, y Cuca está siempre, Isabel está siempre trabajando, digamos, para que eso no deje de suceder, y está al alcance de todo, perfectamente editada, y la podemos leer, que creo que es el mayor homenaje que se le puede hacer y la mejor manera de llegar a él. Y también su obra está a salvo, resguardo, para siempre prácticamente, ¿no? Gracias al Ayuntamiento de Murcia, que tuvo a la iniciativa de sus amigos en Murcia, en un museo que es muy acorde a él. Entonces siempre podemos llegar a él, tenemos acceso inmediato. Y en relación con esto, es que en relación con lo de la obediencia, es decir, solamente muy breve, que la creación no es algo que hagamos. La creación le ocurre al hombre que espera, que, como ha dicho Rafa, que lo merece, que espera humildemente el cuadro, que obedece, y la libertad, el peligro que tiene es que, claro, es que cuidado con la libertad, porque se puede usar de cualquier manera, la podemos usar de maneras muy vulgares. Entonces, mejor poder someterse a algo superior y vivir bajo los ojos de esos dioses, bajo los ojos del propio Dios, porque la alternativa es eso que decía Ramón, de que no cree en Dios puede acabar creyendo en cualquier cosa. Entonces es el peligro de la libertad, y es la salvación de la obediencia, la salvación de la fe, la salvación de vivir bajo la mirada de Dios, la mirada de esos dioses, bajo la mirada de la tradición, bajo la mirada de los grandes maestros. Esa sería la opción a la que estamos llamados todos. Y nada más. ¿Algo, Pepe? Pues muchísimas gracias a todos de corazón, y nos dio una alegría ver tantas personas aquí escuchando a Ramón Gaya. Gracias.